Bienvenidos a la economía de DWD. Los saluda Rosa Casals. La empresa más valiosa del mundo en bolsa bate récords. El fabricante de chips estadounidense Nvidia aumentó su beneficio neto un 59% hasta los 26.400 millones de dólares en el último trimestre. Eso sin ventas del chip H20 diseñado exclusivamente para el mercado chino. Justamente las bolsas estaban atentas debido a las restricciones de Estados Unidos sobre las exportaciones a China. Nvidia divulgó los resultados de su segundo trimestre fiscal al cierre de Wall Street y reportó una facturación de 46.700 millones de dólares, un 56% más interanual, principalmente gracias a su segmento de centros de datos que incluye los chips clave para la inteligencia artificial. Vamos en busca de más datos. Nuestra compañera en Nueva York tiene más informaciones al respecto. Ana, los números son desde luego superlativos, pero la primera reacción de los inversionistas no ha sido positiva. ¿Por qué? No, en las operaciones del horario extendido en los mercados tras el cierre, las acciones de Nvidia llegaron a perder hasta un 3%, arrastrando incluso a otras empresas del sector. Y desde luego las cifras son extraordinarias, pero las expectativas casi lo son aún más. Máxime cuando estamos hablando de una compañía que hace 4 años era una fracción de lo que es hoy Intel y ahora es la mayor del mundo con una capitalización de 4 billones de dólares. Pero a los analistas no les ha convencido del todo unas ventas que, aunque han crecido un 56% con respecto al mismo periodo del año pasado, han dejado a los ingresos correspondientes por los centros de datos en la banda más baja de las expectativas, por más que haya un boom inversor. Otro elemento que tampoco ha gustado es que el crecimiento de las ventas está disminuyendo trimestre a trimestre. Al final, en los mercados todo es cuestión de expectativa. El tercer problema, lo has comentado tú, es China. No se cuentan las ventas del chip H20 hecho a China por las restricciones que impuso Donald Trump en abril a esta empresa y que han sido levantadas solamente reciente y parcialmente por el gobierno. Ana, y a todo esto, una de las informaciones más esperadas de Nvidia eran las previsiones de la propia empresa para el trimestre actual, en el que empieza a haber dudas sobre la sobrevaloración de la IA. ¿Cómo ve el líder de los chips el corto plazo? Sí, Nvidia espera unas ventas que ronden los 54.000 millones de dólares en el actual trimestre y esta previsión vuelve a excluir las ventas a China pese al acuerdo de compartir el 15% de las ventas desde este país con el gobierno de Estados Unidos a cambio de las licencias para las ventas. La cifra es muy elevada, pero para esta empresa tan singular por su papel crítico en el desarrollo de la inteligencia artificial, queda de nuevo por debajo de las previsiones más optimistas a las que tiene acostumbrados a los mercados e inversores. Reducir el optimismo en el corazón de la IA no es algo que se digiera muy bien en este momento en el que hay una inversión astronómica. Solamente en Estados Unidos podría superar los 375.000 millones en lo que va de año. Pero una de las cuestiones que se plantea es si estas inversiones tan abultadas van a verse compensadas con la aplicación de esta tecnología, en el sentido de que esta aplicación tiene que ser muy, muy lucrativa para las empresas que están haciendo estas inversiones. Y sobre eso ahora mismo empieza a haber dudas incluso dentro de las empresas de inteligencia artificial. Ana, muchísimas gracias como siempre por el análisis desde Nueva York. Gracias. Y los mercados globales estaban atentos a la presentación de resultados de Nvidia. El incremento del beneficio en el segundo trimestre confirma el avance de los proyectos de inteligencia artificial en Estados Unidos, pero también en China. Conducción autónoma, ChatGPT o la inteligencia artificial. Nada de esto funcionaría sin microchips como los que produce Nvidia. La explosión de la inteligencia artificial ha transformado al fabricante estadounidense en la empresa más valiosa del mundo. Jensen Huang, su CEO, es una especie de popstar. Y la política también se ha involucrado. Los microchips de gráfica e inteligencia artificial de Nvidia se consideran ahora un recurso estratégico. Y el creciente interés de China por los microchips ha despertado la atención de Estados Unidos. Y China también es clave para Nvidia. Como saben, China es el segundo mercado tecnológico del mundo y está creciendo muy rápidamente. Por eso es un mercado tan importante. Hay una gran dinámica y un consumidor innovador. Si quieres ser un buen proveedor, una buena empresa, necesitas consumidores excelentes, así como excelentes productos. Y como China es tan importante, el consorcio ha anunciado un inusual acuerdo.
Nvidia pagará el equivalente al 15% de su facturación en China al Tesoro de Estados Unidos, a cambio de recibir el permiso de exportación a China. Una medida criticada tanto por los políticos de todos los partidos como por los mercados de valores. Escuchamos muchas críticas populares sobre los métodos del gobierno chino, porque este se involucra directamente en el negocio de sus principales compañías. Así que cuando es el gobierno estadounidense el que toma acciones en Intel o exige el 15% de los beneficios de Nvidia o AMD, es una situación similar y preocupante a largo plazo. El año pasado, China representó el 13% de la facturación global de Nvidia. En el futuro, dependerá de cómo se resuelva la batalla comercial entre Washington y Pekín. Y si las dos principales economías del mundo siguen imponiendo aranceles y restricciones al comercio de microchips. La Unión Europea tratará de aprobar antes del fin de semana y por la vía rápida una legislación que elimine todos los aranceles a los productos industriales estadounidenses. Con ello pretende que entre en vigor el acuerdo comercial alcanzado con la administración Trump. Hasta entonces, sectores clave como la industria automotriz europea siguen afectados por un arancel del 27,5% sobre sus exportaciones a Estados Unidos. Donald Trump advirtió que el gravamen se reducirá al 15% retroactivo al 1 de agosto, pero solo cuando se apruebe la eliminación de los aranceles a productos estadounidenses. Alemania ha presionado para destrabar el acuerdo, dado que en 2024 exportó casi 35.000 millones de dólares en vehículos y autopartes al mercado estadounidense. La Unión Europea tiene pues prisa por reducir los aranceles a su importante industria automotriz, un asunto que comentamos con nuestro compañero allá en la Bolsa de Frankfurt. Muy buenas tardes, José. ¿Puede Bruselas confiar en ese pacto con Estados Unidos? Es decir, ¿es seguro que si la Unión Europea hace concesiones, Washington bajará el arancel a los autos? Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, con la administración Trump ya saben que hay siempre una capa de inseguridad respecto a los planes futuros, a las decisiones, pero lo que dice el secretario de Comercio europeo, Maroš Šefčovič, es que tiene la palabra de su homólogo de Estados Unidos de que si hacen esas concesiones que estabais comentando, tendrán como respuesta la reducción del arancel a los coches importados en Estados Unidos procedentes de la Unión Europea. Como adelantabais, Bruselas debería facilitar, podríamos decir, la entrada de productos agrícolas y de productos industriales en el mercado europeo para tener esa respuesta por parte de Estados Unidos. Pero en cualquier caso, Rosa, que estemos hablando hoy de esto es un ejemplo de la inseguridad que sigue rodeando este acuerdo marco que se anunció a principios de agosto y que añade una capa más de inseguridad, la más espesa, la más gruesa. Es el ejemplo que tuvimos cuando Donald Trump, pocos días después de hacerse ese anuncio en Escocia, volvió a amenazar a Bruselas con aranceles del hasta el 35% si no cumplían con sus promesas de inversiones de 600.000 millones de euros en Estados Unidos. Así es. Y bueno, un motivo de preocupación es que este martes Trump volvió a amenazar con represalias a los países que tomen medidas contra las tecnológicas. ¿Qué riesgo plantea esta advertencia para Europa? Sí, Rosa, ha sido, podríamos decirlo, una sorpresa, pero la Unión Europea lleva tiempo en el punto de mira por su avanzada, podríamos decir, regulación respecto a las tecnológicas, ¿verdad? Las líneas de argumentación, podríamos decir, de Estados Unidos son que estas normas digitales en la Unión Europea limitan la libertad de expresión o que están diseñadas directamente para dañar a los grandes conglomerados, a las grandes tecnológicas de Estados Unidos, algo, Rosa, que niegan desde Bruselas y ponen como ejemplo que las últimas multas en base a esa regulación que les comentaba han sido para empresas chinas como TikTok o como AliExpress. Pero hay cierta inseguridad, cierto miedo aquí en la Unión Europea porque ya hemos tenido el ejemplo de las concesiones que ha hecho la Unión Europea para conseguir ese acuerdo marco del que hablábamos y tenemos, Rosa, también el ejemplo de Canadá, que retiró su impuesto a las grandes tecnológicas para encauzar, podríamos decir, las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Pues David, muchísimas gracias por ampliarnos estas informaciones.
El Servicio de Correos de México suspendió temporalmente desde este miércoles los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos. La Cancillería mexicana explicó en un comunicado que la decisión se debe a que a partir del viernes el Ejecutivo de Donald Trump cobrará aranceles a todos los envíos internacionales, incluidos los paquetes de menos de $800 que antes estaban exentos. La suspensión se anuncia un día después de que la Agencia Postal de la ONU informara que los correos de 25 países decidieron suspender sus envíos de paquetes a Estados Unidos en medio de la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles. Bolivia se prepara para una histórica transición de poder. El movimiento al socialismo cederá el mando luego de 20 años y la economía es la principal preocupación de los candidatos que se enfrentarán en el balotaje. El candidato más votado en la primera vuelta, Rodrigo Paz, se reunió con el presidente Luis Arce el martes por la noche y manifestó su preocupación por la crisis económica que ha llevado la inflación al umbral del 10% anual. Esto se suma a la escasez de reservas internacionales y a un endeudamiento creciente. Su rival, Jorge Tuto Quiroga, promete conseguir hasta 14.000 millones de dólares en nueva deuda para financiar el déficit y renegociar las obligaciones con los principales acreedores. Y vamos ahora con un resumen de otros temas económicos de esta jornada. Turbulencia en los mercados en México luego de la publicación este miércoles de un inesperado déficit de la balanza comercial. Tras haberse registrado un superávit de más de 500 millones de dólares en junio, se reportó en julio un déficit comercial de 17 millones impulsado por la debilidad de los sectores automotriz y petrolero, claves para la economía mexicana. El valor de los bonos de Reino Unido tocó su mínimo en casi un siglo, reflejando las preocupaciones del mercado sobre la sostenibilidad de la economía británica y la incertidumbre desatada por los aranceles de Estados Unidos. El mayor costo de endeudamiento y el magro crecimiento de la economía podrían generar un agujero fiscal de 27.000 millones de libras, unos 31.000 millones de euros al cambio. Y con esto ponemos punto final a este segmento de economía. Ya saben que pueden ver estas y otras noticias en nuestra página web y en redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.